Vamos a hablar con Fabián de Sousa. Ustedes saben que Fabián de Sousa es uno de los titulares del Grupo Indalo, un grupo de medios de comunicación muy poderoso de la Argentina, y que fue parte de un debate judicial muy estruendoso, muy de la grieta en estos años, que terminó con un fallo de un tribunal oral la semana pasada que lo absolvió. Lo absolvió a él, pese a que a él y a su socio Cristóbal López, pese a que en el mismo fallo determinó que hubo delito, y por eso condenó a Echegaray, se me escapó a Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP en la época de Cristina. Así que primero lo saludamos. Fabián, buen día, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ernesto? Un saludo para vos, para tu mesa y para toda la audiencia. Bueno, arranquemos la nota contándote lo que yo veo de esta historia, y vos me vas a decir, estás equivocado en todo, o por ahí en una parte no, o no sé, pero me da ganas de decirte, ya no cara a cara, pero vos escuchando, lo que dije todo este tiempo. ¿Puede ser? Te perdí ahí. No, decía que me da ganas de decirte ahora que vos estás escuchando lo que dije todo este tiempo. Por supuesto. Bueno, a ver, lo que yo veo de ese tema es una historia que no es poco habitual en la historia del capitalismo en estos países, pero la historia de un empresario, no tuya, sino de Cristóbal López, que era un empresario importante en una zona del país, en Comodoro Rivadavia, que tenía vínculos muy evidentes con el poder político que llega al poder en el 2003, y que a partir de ahí tiene un desarrollo realmente impresionante, primero extendiendo casinos en todo el país, después transformándose en un empresario petrolero de los más importantes del país, después llegando a niveles muy importantes como dueño de medios de comunicación, siendo el segundo, después de Manieto, creo que el segundo dueño de medios en cantidad de radios, canales, etcétera, del país. Y lo estoy haciendo muy simpático, ¿no? Muy sintético. Y en ese contexto aparece una discusión muy fuerte porque la AFIP tiene una actitud con él, ya con ustedes dos, de perdonarle o darle sucesivas moratorias para que no paguen una cantidad de guita exorbitante, cuando al mismo tiempo la AFIP, con cualquiera de nosotros y de los que está escuchando, es muy exigente en que paguemos al día hasta los anticipos, ya no las cosas que tenemos que pagar, sino los anticipos de los, pago de ganancias del año siguiente. Visto todo esto, más allá del debate judicial, que por supuesto importa en el destino de las personas, lo que uno ve es un favoritismo del poder político gigantesco sobre este grupo. Y en ese contexto, cuando cambia el poder, es un grupo de gente que es detenida de manera irregular porque no estaba condenada. Es decir, se le agrega a esto un hecho que, cuando ustedes hablaban, tenían razón, que eran detenidos de manera irregular porque en la democracia, en el sistema institucional, en general, solo se detienen a las personas con condena firme, no las personas que no tienen condena firme, y ustedes fueron detenidos de esa manera. Finalmente toda esta historia termina de una manera muy rara porque paga el funcionario y no pagan los empresarios. Es decir, al funcionario lo condenan por defraudación y los empresarios zafan de la misma manera que a Barata como funcionario lo condenan y a Techín no lo condenan por pagar la misma coima. O sea que se ve otra vez la influencia de algún sentido, o se puede sugerir la influencia del poder económico de quienes son absueltos versus la no influencia de quien es condenado. Dicho todo esto, porque me parecía que era una obligación empezar el reportaje contándote lo que yo veo de este proceso, me gustaría escucharte a vos, que seguramente me parece que no vas a estar de acuerdo con la mayoría de las cosas, o por ahí con algunas sí. No, a ver, vos haces un resumen, un brief muy rápido de la historia de 40 años de trabajo. El grupo Indalo, y mi socio en particular, en el año 78 empezaron a trabajar. Nosotros cuando en el año 2001 vendimos, por ejemplo, para poner hito, porque si no parecía que fuese todo tan sencillo, en el año 2001 vendimos la compañía de perforación de pozos petroleros más grande de capitales nacionales. La vendimos en julio del 2001 y la entregamos el 11 de septiembre del 2001, el día de las Torres. Estaban funcionarios de una compañía americana llamada Plan International recibiendo la compañía. Una operación para ese momento y para nuestra economía importantísima, de cientos de millones de dólares. Cuando vos decís que a partir de la llegada del gobierno de la familia Kirchner al poder en el 2003 empezaron a examinarse casinos por todo el país, te digo, el primer casino vinculado a Cristóbal López como accionista es del año 1991. Cuando la familia Kirchner llega al país, había casinos en casi 16 provincias correspondientes a las empresas del grupo.
con lo cual, incluidos los casinos de la ciudad de Buenos Aires, o sea, el hipódromo de Palermo, que es del año 2002, y en los barcos creo que la participación es del año 2003, o sea, que eran previos a la participación del gobierno Kirchner en el gobierno nacional. Con lo cual, digamos, resumir el crecimiento del grupo a un proceso vinculado a un proceso político es, digamos, al menos parcial. Al menos parcial, digamos. Si nosotros muchas veces decimos, si alguien fuera y nos contara en serio las costillas, se daría cuándo empezamos a trabajar y cómo empezamos a trabajar. Cuando nos vinculan con el mundo del petróleo, que dicen, perdóname, Fabián, tengo dudas, me interesa mucho lo que decís, porque es interesante. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 54 años. ¿Y vos trabajabas ya antes del 2001 con Cristóbal López? Yo trabajé desde el año 93 hasta el año 98 en una compañía americana que se llamaba primero Española y Panamericana de Palermo, y después de Palermo, de Petróleos. Y después, en el año 96, pasé a trabajar a través de una fusión que hicimos una salida en la bolsa en Estados Unidos, de una compañía francesa llamada Forasol Foramer. En esa salida a la bolsa fuimos absorbidos por la compañía americana que se llama Prime International. Hasta noviembre del 98. En noviembre del 98 tenía un destino dado por la compañía, por el conglomerado global que era Prime International, para irme a trabajar a Venezuela. A mí en ese momento no me ilusionaba ese proyecto de carrera que tenía para irme fuera del país. Y me quedé trabajando en Argentina y fui contratado por Cristóbal López como gerente general de su compañía de perforaciones de la Almería Austral. En el 98. En el año 1998. En el año 2001 es la compañía que vendimos a Prime International, en la cual yo había trabajado anteriormente, en una operación muy importante. O sea, vos arrancás no como militante político, sino como ejecutivo de empresas privadas petroleras. Yo cuando hice mucho tiempo política, durante mi militancia en el colegio secundario y en la universidad, cuando me estaba faltando un año para recibirme, más o menos en cantidad de materias y exámenes finales me faltaban, tomé la decisión de dar un paso al costado sobre mi acción militante, terminar mi carrera y vincularme a hacer el ejercicio de mi profesión en relación de dependencia, más relacionado a la generación de valor, el estudio de costos y a la generación de estados contables y análisis profundo de la capacidad de las empresas, que a la militancia política. A partir de ese momento abandoné el proceso de militancia política que he hecho en la juventud del Partido Radical, como en las organizaciones estudiantiles de los colegios secundarios y universitarios. Bueno, y entonces... ahí arranqué mi carrera profesional. Me estabas diciendo que la visión mía de que crece muy, digamos, geométricamente el grupo Indalo a partir de que llega Kirchner al poder es como mínimo parcial, eso es lo que dijiste vos. Como mínimo parcial, claro, porque vos decís, a partir de ese momento aparecen un montón de hechos y eventos y vinculaciones empresarias que cuando uno empieza a analizar la realidad son eventos que tienen mucha historia con anticipación. Pero en algún sentido no admitís o no ocurrió que la velocidad de crecimiento del grupo se aceleró mucho con la llegada de los Kirchner al poder. Yo analizo la velocidad de crecimiento del grupo desde que me vinculé yo al grupo, cómo venía el grupo creciendo con anterioridad. Más que es un grupo de mismas ciudades de Rivadavia. Y analizo lo que seguimos haciendo con posterioridad. Yo no veo muchas diferencias entre el antes y el después. Veo que la vocación de Cristóbal de hacer cosas, más su capacidad de absorber riesgos, son cuestiones que nosotros, siendo parte del grupo, como cuando no era parte del grupo, cuando anterior el año 98, teníamos una observación permanente del tema porque veíamos su permanente crecimiento e incorporación en distintas actividades, ya sea cuando nosotros trabajamos en servicios petroleros, o sea, yo trabajaba en servicios petroleros no vinculado a él, en las distintas actividades que desarrollaba dentro del rubro y las distintas actividades que desarrollaba fuera del rubro, como podría ser recolección de residuos, como podría ser el negocio de juego con Casino Club, como podría ser haber desarrollado cerca de 4.700 hectáreas de olivos en la provincia de Catamarca y se convertirse en el principal productor de aceite de oliva de la República Argentina. O sea, nosotros veíamos, yo te digo esto, mientras nosotros trabajábamos para Prime International
con un grupo de contadores amigos con los cuales habíamos estudiado, veíamos la potencia de crecimiento y la convicción de crecimiento que tenía. Ahora, déjame decir de cosas que yo recuerdo de memoria. Me acuerdo que alguna vez Aníbal Ibarra dijo que había presión de la Casa Rosada en un momento que se alejó del kirchnerismo para que no sé qué le concedieran a Cristóbal López respecto del casino porteño. Me acuerdo que una vez Luis Juez explica su salida del kirchnerismo porque Zanini lo presiona para que le den una línea de colectivos a Cristóbal López. ¿Todo eso es política sucia o algo había de eso? Mira, en el caso de Aníbal Ibarra, con respecto a Aníbal Ibarra le conozco. A ver, no sé cuál podría ser la relación de Aníbal Ibarra con el negocio del juego, cuando en el año 2002, que fue cuando inician las máquinas tragamonedas en Palermo, era una competencia, una facultad que dependía absolutamente del Gobierno Nacional y de la Lotería Nacional. Con respecto a Luis Juez me parece que es un absoluto fabulador. O sea, yo he escuchado y he tenido por parte de mi socio, ha tenido reuniones con Luis Juez, y él hace un comentario donde le da un POSIT y le dice: decime qué fondo que necesitas, yo te lo deposito en la cuenta y vas a tener la reta para pagar 5 campañas. El que conoce a Cristóbal López sabe que eso no existe, hay que operarlo para sacarle un peso. Con lo cual, digamos, sobre la fabulación, sobre la mentira, sobre los hechos que son inciertos, yo no voy a opinar. Pero además, si fuera tan así como dice el juez, en su rol de funcionario público, ¿por qué no se levantó de esa reunión y denunció el hecho? Si él tiene la obligación frente a la comisión de un delito de ir y presentar y denunciarlo. Yo, ciudadano particular, si veo un delito, puedo, comprometido con mi sociedad, ir y denunciarlo o no, y no tengo ninguna obligación. Pero un funcionario público, el primer evento que tiene frente a la constatación de un delito, en la cual lo constató o en la cual se lo intentó o generar un cohecho sobre el mismo, tendría que haber analizado, lo tendría que haber hecho. Ahora, Fabián, a ver... 3 años aparece diciendo cosas que del pasado no tienen nada que ver. A ver, recopilemos porque estamos hablando con Fabián de Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo, que hace muy poquitos días fue absuelto en la causa donde fue a su vez condenado Ricardo Echegaray. Nosotros estábamos charlando un poco y yo le decía que siempre me llamó la atención la manera en que Cristóbal López, el Grupo Indalo, creció desde el 2003 para acá. Él nos dice que era un grupo que venía creciendo desde antes y que crecía por la enorme capacidad de expansión y de creatividad y de riesgo que tomaba Cristóbal López en distintas áreas. Y nos daba muchos ejemplos respecto de este tema. En ese contexto aparece la causa judicial donde se los acusa de haber defraudado el Estado, habiendo en un hecho de connivencia con la AFIP, que básicamente les perdonó el pago de 8.800 millones de pesos en sucesivas moratorias que a ciudadanos normales, creo que todos tenemos experiencia, jamás nos hubieran concedido. Más allá del tema judicial, que merece un capítulo de discusión, ¿cómo lo explicás? ¿Cómo explicás a una persona común que gente muy rica como ustedes pudieron no pagar un impuesto o no pagar un impuesto inclusive que habían recaudado en nombre de otros durante tanto tiempo? Otra vez tengo que decirte que no es así, la verdad es absolutamente distinta. Primero, no son 8.800 millones de pesos lo que nosotros incorporamos en planes de pagos como cualquier contribuyente de Argentina. Se hizo una pericia en el ámbito del juicio oral, la única pericia independiente en la cual formaron parte todas las partes, incluida una perita de la Corte, y se determinó que el monto era infinitamente inferior al 31 de diciembre de 2015 como del monto de deuda. Segundo, me preguntaste cómo hacíamos nosotros para incorporarnos a planes de pago, igual que todos los contribuyentes de Argentina. Acordate que en la República Argentina había, hasta el año 2013, centrado el año 2013, una resolución que se llamaba la resolución 2774, que había sido copia de una resolución que había habido con anterioridad y que hoy está vigente, que la volvió a poner en vigencia Alberto Abad en el año 2017. Esa resolución permitía que para el cumplimiento oportuno de impuestos en el momento del vencimiento, vos tenías la posibilidad de hacer el pago en una cuota o adherirte a esa resolución 2774 y de acuerdo a tu característica de tipo sociedad, si eras pyme, mini pyme o gran contribuyente,
El tributo lo podías pagar entre 3 y 6 cuotas a partir de la adhesión al plan, que era un plan de mis facilidades que era permanente. Nosotros lo único que hicimos fue incorporarnos a los planes, a ese plan de mis facilidades, que daba la capacidad de incorporar el capital del tributo adeudado, más los intereses que correspondiesen, financiarlos entre 3 y 6 cuotas, y una vez culminado, financiarlos con una tasa de financiamiento que en la mayoría de los casos, la tasa de financiamiento era superior a la tasa de mercado. ¿De Sousa? Esa resolución general del 2774, que tuvo vigencia hasta principios del año 2013, fue usado por cientos de contribuyentes. Es más, hubo una causa penal en el año 2013 que tramitó en Comodoro Pi, no me acuerdo cuál juzgado, basada también en una denuncia realizada por el Diario de la Nación, escrita por el periodista Conamo, en donde se investigó la adhesión de contribuyentes a la resolución general 2774. Y en donde se determinó que había 800.000 contribuyentes que cada uno tenía un promedio de 40 adhesiones a la resolución 2774. Eso decía que había 32 millones de planes de la 2774 habían adherido a los contribuyentes de la República Argentina. Ahora, ¿de Sousa? ¿Qué tal? Sí. Buen día, Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Para entender, antes de las moratorias, antes de estos planes que usted está explicando, ¿por qué no le giraban a la AFIP la plata que recaudaban si no era de ustedes? Porque ustedes retenían impuesto a los combustibles como agentes de retención, pero no es plata de ustedes. Pero eso es otra mentira. Nosotros no somos agentes de retención. Eso es una mentira, también eso está absolutamente probado en el juicio y está absolutamente... es más... O sea, esa plata no era de la AFIP, era de ustedes, dice. No, perdón, yo no estoy diciendo... No me saques de contexto. No, pregunto. Por favor, explicar. Primero que no somos agentes de retención. Si fuésemos agentes de retención, ese delito de cobrar fondos por cuenta de terceros y no depositarlo en tiempo y forma, está debidamente conceptualizado en la Ley Penal Económica, en la cual dice que la retención indebida de tributos de terceros y no depositado en tiempo y forma establece un castigo determinado. El impuesto a la transferencia de combustible no es una retención de impuesto a la tercera, es como cuando vos vas a comprar un litro de leche. Cuando vos compras un litro de leche, le estás pagando al almacenero al cual vos le comprás el litro de leche, le estás pagando la ganancia, el costo del litro de leche, más el IVA. Y ese IVA es un impuesto que queda en la obligación de tributarlo bajo la responsabilidad del almacenero. Sí. Pero no es un impuesto que es tuyo, que se lo tiene que depositar al Estado, es una obligación del tributo del almacenero. ¿Y ustedes por qué no cumplían con esa obligación? Es lo mismo. ¿Y ustedes por qué no cumplían con esa obligación? ¿Cómo que no cumplíamos con esa obligación? Es falso. Otra es una nueva mentira. Nosotros cumplíamos con esa obligación. Nosotros pagábamos el tipo correspondiente. Pagábamos, presentábamos la declaración jurada en tiempo y forma y hacíamos el pago en cumplimiento oportuno. Perdón, Fabián. El pago en cumplimiento oportuno significaba que pagábamos o contado o adheríamos a uno de los regímenes de facilidades permanentes que establecía la ley para cualquier contribuyente de la Argentina. Le completo la pregunta. El peritaje que se incluyó a la causa en 2019 estableció que ese no pago de parte del grupo llegó a 6.200 millones de pesos y hay declaraciones, usted habrá leído, exfuncionarios de la AFIP y el ex CEO del grupo también, Mariano Elizondo, donde coincide que la plata que no pagaban a la AFIP macheaba casi exactamente con préstamos que se daba a la empresa internamente entre las empresas del grupo, que justo iba creciendo en cantidad de compañías que se iban comprando. Eso que también surge de mails que están en la causa, ¿no amerita la pregunta de si no estaban financiando el crecimiento con esa materia de impuestos? No, me hubiese encantado que participes del debate, que hayan participado del 100% del debate de orden y público. Yo tuve 2 años y medio y no fallé ninguna. Yo te cuento. La AFIP lo que hizo fue una correlación entre el concepto de las deudas intercompany, o sea, fondos que iban entre distintas compañías, de la cual hoy Combustible era accionista, y la deuda que estaba registrada en los balances que tenía registrada la empresa con de tributo con impuestos. Hacen una correlación de peras con manzanas. Te cuento por qué. Porque nosotros en este juicio tuvimos que hacer todo un análisis con correspondiente al periodo 2013-2014. Y en el correspondiente te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, del periodo 2014, que es el que me acuerdo por haber estado en el juicio
2014 dice que se incrementó la deuda con tributos en 1.000 millones de pesos. Digo 2014 porque los balances de las compañías cerraban al 30 de junio de 2014. Y la deuda con el grupo se incrementó en 900 millones de pesos. Esa correlación parece perfecta. Ahora, cuando vos vas a decir la deuda, el incremento de la deuda con la FIP, parte de ese incremento de la deuda era capital que se había abonado e incorporado en planes de pago como cualquier otro contribuyente, y parte eran intereses que estaban a devengar con el futuro. Pero veríamos qué pasaba del lado del incremento de la deuda intercompany entre empresas. De esos 900 millones de pesos se demostró que casi 400 millones era la contabilización de los intereses devengados de los préstamos. Que 258 millones, por si me dejas explicar, sí, te voy a poder explicar. Escucho. 258 millones de pesos correspondían a la diferencia de cambio, porque muchos de esos préstamos se hacían en moneda extranjera, y cerca de 350 millones de pesos era el flujo real que había sido transferido desde Hoy Combustibles a las demás compañías del grupo. Ahora también, los estados contables y la información que tenía la Administración Federal de Ingresos Públicos que nos denunció, también observa que en el mismo periodo de análisis, el grupo había incorporado cerca de 500 millones de pesos en mayor incremento del financiamiento con el sistema bancario de la República Argentina, y cerca de 150 millones de pesos que correspondían a aportes de capital de sus accionistas. O sea, había tenido incrementos, fondos de terceros, no de su giro ordinario, por cerca de 650 millones de pesos, y había prestado a sus compañías 350 millones de pesos. ¿Quién me puede decir, ciertamente, sin maldad, sin falacia o sin claramente ser parte de un proceso de persecución, que esos 350 millones de pesos que la Hoy Combustibles le prestó a las demás compañías del grupo, de la cual era subcontrolada, no correspondían a los 650 millones de pesos que venía del pero la pregunta o del aporte de los la pregunta que me surge... Espera, a ver, enganchemos un poquito más, solo para explicar a los oyentes que recién se enganchan. Estamos haciendo un reportaje de fondo con Fabián de Sousa, uno de los dos titulares del grupo Indalo, discutiendo un poquito el proceso que llevó a la absolución de él y de Cristóbal López, y por el mismo proceso a la condena de Ricardo Echegaray por un caso de defraudación fiscal. Dale, Jairo. No, la pregunta que me animaba a hacerte, y teniendo en cuenta que lo condenan a Echegaray, por lo que sabemos que lo condenaron al mismo tiempo que los absolvieron a ustedes, es cómo se puede explicar, y ahí te invito a que lo expliques, que mientras vos te adherías a planes de facilidades por una situación crítica, porque no podías pagar impuestos, la empresa sumaba compañías. Una empresa que está en problemas y necesita asistencia de la FIP para pagar sus impuestos, y suma Paraná Metal, La Salamandra, se compra el grupo Haddad de medios. ¿Cómo se conjugan las dos cosas? Es falso, ¿por qué no? Mira, es falso, ¿por qué no fueron al juicio? Te pregunto cómo se conjugan las dos cosas. Porque no tenemos tiempo de ir a todos los juicios, son muchos juicios. Te voy a contar pero te pregunto técnicamente cómo se conjugan las dos cosas, una empresa en crisis con moratoria y una empresa que crece. Participaron todo el proceso de instalación del 2016, 2017, 2018, del proceso en el cual se decían un montón de cosas, en el cual nosotros, incluidos, estuvimos presos ilegalmente. Todas esas cosas que se inventaban, que eran carpetas de operación, las contaban todo el mundo. No, nosotros siempre fuimos, perdóname Fabián, nosotros siempre hemos sido muy moderados en cada uno de estos temas. También, absolutamente moderado, pero lo que quiero explicar, que eso es falso. ¿Qué cosa es falsa? ¿Qué es falso? Porque nosotros durante el periodo de investigación en el juicio no compramos ninguna compañía. No, el periodo de investigación... Estamos hablando del periodo... También se llevaron a un juicio para investigar qué hice en el 2013, 2014 y 2015. Y yo en el 2013, 2014 y 2015 no compré ninguna compañía. Cuando habla que compré compañías como las compañías de medios, que compré compañías en el periodo, las compañías, como vos decías, que tenemos tantos canales, o somos el segundo grupo de medios en canales y radio como con respecto al grupo Clarín. Yo tengo una sola señal en toda la Argentina, no cientos de señales. Hay muchas empresas de medios que tienen muchas más señales que nosotros, pero Está bien. Parece que nosotros, la repercusión de nuestros medios, el impacto que tienen nuestros medios en la comunicación de la opinión pública, tendrán la potencia de un montón de señales.
Pero ¿sabes qué? ¿Por qué te digo que es mentira si hubiésemos participado del juicio? ¿Visto? No hemos comprado una sola compañía en el periodo bajo análisis. Los medios, como vos decís, se compraron en el periodo mayo del 2012, que nunca fue periodo bajo análisis, que está absolutamente sobreseído. Que cuando vos me decís compraron empresas, no, eso es lo que dijo la AFIP, que contrató abogados independientes, teniendo un equipo de 5.000 abogados, que más que como abogados funcionaban como operadores judiciales y mediáticos, que era el doctor Ricardo Gil Lavedra, que iba paseándose por los medios de comunicación diciendo cosas como esas. Eso no es real, porque fuimos a un juicio, yo no me escapé, yo no me profugué, no estuve en Uruguay escapado, viviendo de la plata que solo Dios sabe de dónde la sacó, y siempre estuve a derecho, y estuve tan a derecho que el día que me citaron para irme preso, de manera absolutamente irregular, me fui y me presenté en Comodoro Pi para que me lleven, me pongan los grillos y me vas a la cárcel. Entonces, toda esta cuestión, que fue un proceso perfectamente pergeñado, perfectamente diseñado y coordinado de la manera más espuria y de la manera más ilegal y arbitraria y discrecional que hubo en la Argentina, me lo está planteando como un hecho real. Y los hechos reales se vivieron en el juicio oral. Y en el juicio oral no existió y se probó que durante el periodo de investigación que ellos decían que nosotros habíamos tenido esos supuestos beneficios de un proyecto político, de un gobierno, no existieron. Y Fabián, la relación entre la deuda de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la deuda con compañías de grupo era falsa. Que nosotros durante el periodo 2013, 2014 y 2015, junio de 2015, no habíamos comprado ninguna compañía. Era falso. Bueno, era falso, entonces, pero la defraudación al Estado existió, porque... No hubo, no. Bueno, ¿cómo que no? Si lo condenaron a Ricardo Echegaray. Pero si no estaría absuelto. Usted no. Le dice, la sociedad le pide a cada uno de los... Las dos cosas dijo, las dos cosas, que hubo defraudación, pero que ustedes no actuaron con dolo. A mí no me condenó por defraudación al Estado. No, ustedes habrán suelto porque dice que no actuaron con dolo. No, es falso. Volvés a mentirle a tu público. Si no los condenaron a ustedes porque no actuaron con dolo. Me absolvió. A mí me llevaron a un juicio por defraudación al Estado, cuando en el mejor de los casos habría correspondido, si alguien dudaba de nuestra política tributaria, de la política que habíamos desarrollado en el pago de nuestros tributos, como cualquier contribuyente de la Argentina, a un fuero penal económico. Y en un fuero penal económico, con una ley específica y con jueces formados y capacitados en ese sentido, seguramente hubiésemos tenido un conjunto de herramientas mucho más justas, mucho más neutrales. ¿Sabe lo que pasa? Desarrollado el juicio. De Sousa, solo para completar, yo entiendo la explicación y comparto que lo condenan a Echegaray, a ustedes los absuelven, y entiendo la explicación suya de que no se beneficiaron de la gestión del kirchnerismo para crecer en negocios. Lo que pasa, y no descarto lo que usted dice de la persecución, y comparto lo que dice de cómo han sido tratados con las autoridades de Juntos por el Cambio. Cambia el gobierno, va una ley de moratoria al Congreso, y el bloque labañista, no Juntos por el Cambio, dice, están metiendo para que en la moratoria se puedan meter el impuesto a los combustibles, que no es algo habitual. Jorge Sarguini lo dice. Están permitiendo que se metan en la moratoria los quebrados fraudulentos, no es algo habitual. Por eso no votamos a favor de esta moratoria, que es muy necesaria en Argentina. Entonces uno dice, le completo la pregunta, pues estoy poniendo argumentos del peronismo no kirchnerista, no. Pero por eso, y ahora completa usted. Entonces uno ve que lo investigan por presuntos beneficios en la gestión. Les va mal, van presos, los persiguen cuando cambia. Pero cambia el gobierno y aparece una moratoria donde les calza justo, y al poco tiempo la AFIP se retira de denunciarlos y ustedes pueden recuperar su negocio gracias a esa moratoria denunciado por el peronismo no kirchnerista. Por eso la mirada de uno puede decir, ¿no le está jugando a favor que justo les cae con el poder algo beneficioso? Esa es la pregunta. Mira, para ir por partes, porque tu pregunta tiene tres escenarios realmente que tampoco tienen nada que ver con la realidad. Vos decís que es una moratoria en la cual se permite la incorporación del impuesto a la transferencia de combustible. Esa fue la crítica de Sarguini, por cual no votó. Yo te voy a... si uno analizase, si hubiésemos hecho con profundidad el análisis,
¿Sabes cuál fue la única moratoria que no permitió la incorporación del impuesto a la transferencia de combustibles a las moratorias dictadas por el Congreso Nacional? La moratoria que fue aprobada en diciembre del 2019 por este gobierno, para las pymes. Todas las moratorias anteriores de la historia de la Argentina, incluida la ley 27.260, que era teóricamente para reparación histórica de los jubilados, y que no fue la reparación histórica de la Argentina, fue la ley la ley vergonzosa más grande de la historia de la Argentina, en la cual 120.000 millones de dólares de ciudadanos evasores blanquearon sus fondos. Esa ley que propugnó el macrismo en el año 2016, en la cual dice que se pelearon porque no se podía blanquear el hermano y terminó blanqueando el hermano del presidente, esa ley permite la existencia del impuesto a la transferencia de combustibles, permite la incorporación de las compañías quebradas. ¿Fraudulenta por qué, me decís? Si yo nunca tuve un solo fallo en el cual se haya dicho que yo haya hecho fraude al Estado. Es más, en la causa que me se estaba investigando, que terminó el jueves de la semana pasada, me absolvieron. Y siempre en la Argentina, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros y lo que vos me estás propugnando, funcionó lo que se llama el derecho de inocencia, no el derecho de culpabilidad. La culpabilidad es frente a una sentencia firme. Está. Fabián, déjame... Y en Argentina, en el gobierno de Mauricio Macri, y lo que muchos quieren instalar, es que si los medios dicen que yo soy culpable, que soy un bandido, con eso alcanza para que las normas excluyan a los bandidos. Lo lamento, en la Argentina lo que funciona es la presunción de inocencia. Fabián, Sobre la presunción de inocencia nosotros siempre estuvimos a derecho, respondimos a cada requerimiento judicial y en cada espacio judicial, cada mentira que inventaron fuimos absueltos en un juicio oral o sobreseídos en falsa instrucción. Fabián, déjame decirte dos cosas y quiero hacerte dos o tres preguntas. Estamos muy pasados de tiempo, o sea que te pido que seas sintético. Lo primero, respecto a discusiones mediáticas sobre personajes públicos, siempre son discusiones desagradables porque presumían algunos que de Narváez era narcotraficante, presumían otros que Aníbal Fernández era narcotraficante, que Enrique Olivera tenía una guita en el exterior que no tenía, y te puedo dar ejemplos en un sentido y en otro. Qué sé yo, que Ernestina Herrera de Noble le había robado a los desaparecidos sus hijos. Es decir, en los medios, en medio del fragor de la lucha política y sobre todo la grieta, han salido muchas cosas, no solamente sobre vos o sobre Cristóbal López, sobre muchísima gente. Y tiene derecho a decir, bueno, la justicia, ¿qué pasó? Me absolvieron, no comprobaron nada, no dijeron nada. Algunos casos eran realmente ridículos, sobre Mauricio Macri y las escuchas ilegales, sobre Mauricio Macri y los Panama Papers. Hay montones de... Ridículo en tu caso, porque yo estuve preso. Bueno, vos estuviste preso... Yo estuve preso y a mí me escucharon... Pero hasta con mis abogados. Pero espera, pero estuviste injustamente preso, cosa que dije al comienzo del reportaje y lo dije cuando ocurrió. Injustamente preso y además fueron violados todos mis derechos. Bueno, como hubo presos sin condena de todos los sectores, pero ha habido, te admito además que es incorrecto lo de la prisión, o sea, no hay discusión acá. Dicho esto, déjame preguntarte dos o tres cosas que me importan, a ver cuál es tu posición, lo más sintético que puedas. Muchas veces se habló de que la venta del Grupo Haddad al Grupo Indalo fue bajo un contexto de apriete. Incluso se vinculó a ese contexto un episodio realmente muy raro que ocurrió durante un festejo de cumpleaños de la mujer de Haddad, creo que en un local de Pilar que tenía un vidrio hacia afuera, que apareció gente, ametralló el lugar y se cayeron los vidrios. ¿Hubo un apriete para que Haddad les vendiera a ustedes esos medios? Eso es una mentira. A ver... Te estoy preguntando, no estoy afirmando, te digo, no, ya que te tengo te pregunto. Yo te lo estoy afirmando, pero aparte podés consultarlo a Daniel Haddad si hubo un apriete por parte de nosotros o alguien vinculado a nosotros en ese proceso. Bueno, Haddad habló Haddad lo ha dicho en público, lo dijo en una entrevista con Fantino en su momento. De que era un contexto de pérdida de libertad de expresión y que no tuvo la espalda para aguantar lo que otros aguantaron. Si me das 2 minutos, yo te cuento un minuto. 3 veces hice el proceso de negociación con Daniel Haddad. Empecé el proceso de negociación en el año 2011. Llegamos a un acuerdo económico y llegamos a un acuerdo en donde se redactaron los documentos de transferencia de las acciones. El día o semana, días antes a producirse la transferencia, me llama y me dice, no puedo, Fabián, no puedo venderlo. Yo quería irme, me quiero ir a vivir a Estados Unidos
quiero que mis hijas se vayan a ir para allá, pero realmente avanzamos, pero te pido mil disculpas, no estoy, no tengo, es mi hijo, me tiro para atrás, no lo voy a hacer la operación. Perfecto, Daniel, digo, perfecto. Sigue eso, pasan 30 días y me vuelven a llamar. Fabián, estuve pensando lo mejor. ¿Querés que reiniciemos el proceso a ver si podemos terminarlo? Porque creo que yo me tengo que ir a vivir a Estados Unidos, me quiero ir a vivir a Estados Unidos, perfecto. Iniciamos nuevamente el proceso, revisamos todos los anexos nuevamente, y en un momento me dice, ¿sabe qué? No voy a vender, me voy a quedar. Perfecto, Daniel, listo. Termina el año 2011. Empieza el año 2012. Y nos llama una persona vinculada a Daniel Adame y dice, che, Daniel quiere volver a iniciar el proceso de conversación con ustedes. No, le digo, olvídate, ya sería la tercera vez para gastar abogados, contadores, tiempo personal, estructuras de financiamiento para llevar adelante el proceso de adquisición, y ya perdimos el tiempo 2 veces, no, decide que no. Bueno, perfecto. Hubo una tercera persona que llamó, que está fallecida ahora, pero no me van a dejar mentir sus hijos. ¿Quién era? Jorge Brito, que nos llama y nos dice, che, en este momento Daniel sí está en condiciones y con ganas de vender. Siéntense, porque quiere vender. Dijimos, Brito, Jorge, ¿sabés qué? Nosotros no queremos volvernos a sentar a perder el tiempo. Bueno, y finalmente cerraron. Tengo que cortarte y quiero preguntarte. 3 veces. Bueno, déjame hacerte. Y tuvo que venir un intermediario que fue Jorge Brito para que decirte, siéntense. Porque o sea, no hubo apriete, no hubo tiros, no hubo amenaza, no hubo nada. Si hubo aprietes bajo. A ver, si alguien puede decir que nosotros apretamos a alguien, que lo diga. No existe. Bueno, ahora nos quieren poner en el espacio bandido. Ya nos sacan del espacio promotor, nos quieren poner. Espera. 2 preguntas últimas. En algún sentido, ¿no sentís que tu historia es paralela a la de Manieto o Ernestina Ría de Noble? Quiero decir, un medio que se enfrenta a un gobierno y el gobierno le tira todo en contra y trata de meterlos en cana, los escracha, etcétera, etcétera, porque piensan distinto que ese gobierno. ¿No sentís que hay algo, no comprendés en algo a Manieto cuando te pasa a vos lo que te pasa? Ay, no conozco, he leído algunas cuestiones vinculadas al crecimiento del Grupo Clarín, pero no conozco con profundidad y no tengo información cierta. Bueno, pero más allá del origen, más allá de lo que pasó. Claramente, si vos me decís, frente a las situaciones en las cuales uno se lo pone contra la espada de la pared, y situaciones que uno considera que son absolutamente fuera de la ley y que son un proceso de persecución contra uno, creo que lo único que podríamos decir, que por el conocimiento que uno tiene, que nos pone en un mismo lugar, es la voluntad de no bajar los brazos nunca y seguir defendiéndonos y seguir defendiendo el proceso de las cosas que llevamos adelante. Y déjame decirte, la tranquilidad de poder explicarle a la sociedad que lo que llevamos adelante es todo ajustado a derecho y que es en pos, como ha hecho cualquier empresario de la República Argentina, y mejor, ¿por qué? Espera, tengo que cortar y no quiero dejarte de hacerte la última pregunta que tiene que ver con mi trabajo. Cuando yo hago zapping a la tarde o a la noche y me pongo a ver y paso por La Nación Más y después voy a C5N, que lo hago una vez por semana, me produce 2 cosas. Primero, me parecen muy parecidos. Es decir, parece que están diciendo lo contrario, pero me parece que son muy parecidos, que son los 2 medios de la grieta. Me parecen parecidos en el tono, en la adjetivación, en la idea de que hay un malo que siempre está de un lado y un bueno del otro. Vos me vas a decir, como me diría alguien en La Nación Más, pero fíjate que tal programa no es tan así, fíjate que tal día dijimos tal cosa, pero yo sé, en los márgenes eso pasa, pero hay un momento que como colega me cansa. ¿No te cansa vos la grieta? Porque tus medios... No, la grieta no es que no solamente me canse, la grieta creo que es uno de la, digamos, no es casualidad la grieta. La grieta creo que es la consecuencia de lo que nos está pasando como país desde el punto de vista de lo que nos pasa con nuestra sociedad, con la pobreza. Está bien, pero C5N es un motor de la grieta, pero tremendo. No, nosotros somos un motor de una visión de pensamiento. O sea, si vos apagás C5N, apaguemos, hagamos un ejercicio. No, ni loco, no. C5N en este contexto aporta, por supuesto, como aporta La Nación Más. Yo siempre digo, a todos le digo, pero que querría tener, y me encanta que podamos tener una posición absolutamente mucho más
razonable sobre la cuestión de poder poner sobre la mesa las distintas ideas o visiones acerca de una idea para construir la idea más fuerte. Pero lo que pasa es que los hechos no es que pasan en los medios, sino los hechos pasan en otros lugares. Los hechos pasan en la política, los hechos pasan en la economía, los hechos pasan en las declaraciones de cada uno de los actores que conforman nuestra sociedad. Y después la interpretación de esos hechos tienen distintos tipos de visiones. Nosotros tenemos una interpretación de los hechos. Ahora, si vos me decís, lo que está faltando es la capacidad que tenga la sociedad de poder, esas distintas visiones de los hechos, ponernos sobre una mesa y poder discutirlas y en poder construir los consensos, te digo, absolutamente, soy el primero que estoy pidiendo que construyamos eso, porque creo que en estas situaciones en donde cada uno tiene una visión, y puede ser equivocada o acertada, o puede ser parte de la realidad y la otra parte está del otro lado. Si no nos sentamos y construimos una que sea más una superadora, es muy complicado. Pero con medios gritando de un lado y del otro es muy difícil. El alimento y cómo... Es que los medios son la consecuencia de lo que vive. Bien, y también de lo que uno es, porque uno decide qué mensaje transmite. Pero bueno, en todo caso es para charlarlo en otro momento y más extensamente. Te agradezco la nota. Quiero decir algo, así como digo muchas cosas cuando vos no estás y las repito cuando vos estás. Una cosa que nosotros criticamos mucho de los empresarios en general es que estas cosas no pasan. Por ejemplo, hace un tiempito nosotros cubríamos lo que pasaba con la aprobación de la rezonificación que permite la construcción de torres en Costanera Sur y criticamos que sin ningún tipo de prejuicio podemos entrevistar a Elstein, pero Elstein no sale con nosotros ni con nadie, y Roca no sale con nosotros ni con nadie, y así sucesivamente con la mayoría de los empresarios. Los empresarios están para decir lo que creen que hay que hacer con el país, pero cuando están en un quilombo no salen a explicar en los medios, y la verdad que esta nota, que fue postergada muchas veces, es una excepción. Puedo entender que vos te enojes ante ciertas preguntas, pero la verdad que está bueno poder charlarlo y que la gente escuche y llegue a su conclusión y dude o no dude. Bueno, finalmente es lo que pasa, pero me parece que es una excepción y te lo valoro y te lo agradezco. Así no, que primero que no me enojo. Mi efusividad es, imagínate que vivo 6 años bajo casi un régimen de detención. Fueron 2 de detención real, 2 primero en donde se nos amenazaba permanentemente que nos venían a buscar todos los días, donde veíamos una sirena azul, creíamos que nos venían a buscar porque no era que creíamos, era el mensaje que teníamos, y los posteriores 2 absolutamente dedicados a un juicio a demostrar nuestra inocencia y que nuestro proceder fue ajustado a derecho y a lo que ha hecho todos los contribuyentes de la República Argentina. Imagínate que nosotros fuimos judicializado por planes de pago como los que tiene YPF, planes de pago como los que tiene Calcaterra, planes de pago como los que tiene Techín, planes de pago como los que tiene Compañía General de Combustible. Fabián, vos sabés que nosotros tenemos Aeropuerto Argentina 2000. Entonces, vos cuando en una de tus radios no ponen una tanda en un programa, ¿qué haces con el conductor? Me mato porque esto es comercial y a fin de mes. Bueno, entonces entenderás que tengo que cortar. Te mando un saludo. Bueno, les agradezco esta oportunidad de poder decir con mi verdad, con total tranquilidad, y si mi efusividad a veces hace que crean que estoy enojado, no es enojo, sino es la efusividad, primero por cómo soy con la vida, de cómo enfrento los desafíos, y segundo, claramente por lo que me tocó vivir los últimos 6 años, que fue un proceso duro para mí, para mi mujer, para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, para mis socios. Fue un proceso absolutamente irregular. Fabián, gracias. Fabián de Sousa, la titular del grupo Indalo.